Frenadeso Noticias. La primera reacción que uno tendría sería la de cuestionar una posición que desde el 2005 el CONEP ha estado insistiendo, que es la de privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social y privatizar las pensiones. La propuesta que se aprobó en el año 2005, que crearon los dos pilares, fue una propuesta del CONEP, que avaló lastimosamente un sector de los trabajadores y otros sectores, enfermeras y por supuesto el sector del gobierno, ¿no? Y el CONEP. Entonces, para el CONEP, porque el comunicado está lleno de toda una serie de falsedades, ¿no? Primero señala que las causales del problema radica en que la población, los nacimientos han estado disminuyendo, dice, y que los cotizantes, en razón de eso, los cotizantes han disminuido y que además de eso, la población vive más tiempo y que en consecuencia las personas no pagan sus pensiones. Eso fue demostrado una falsedad en el año 2005 a la saciedad, ¿verdad? Pero aquí reza el proverbio este que usted repite una mentira varias veces y se convierte en verdad. Y esa es la tesis que está argumentando el CONEP. Porque no es cierto que las personas, que el sistema de pensiones esté en quiebra porque la gente vive más tiempo de lo que cotiza. No, o sea, no hay ningún sistema de pensiones solidario que las personas se paguen su pensión. Ninguno, porque ese no era el objetivo, ese nunca fue el objetivo de un sistema de pensiones solidario. El objetivo del sistema de pensiones solidario histórico fue que la gente, después de terminar su periodo de retiro, la sociedad le reconociera que no lo podría tirar a la basura, dejarlo morir debajo de un puente, que es lo que está proponiendo al parecer el sector de la empresa privada, ¿verdad? Sino que era obligante la participación del Estado y del sector de la empresa privada para cubrir la diferencia que el trabajador iba a aportar. Pero esa tesis, que es arcaica, de estos sectores empresariales oligárquicos, que lo único que les interesa es ganar dinero a toda costa, no importa si tienen que pasar por encima de los trabajadores. Esa tesis arcaica la vienen argumentando hace mucho tiempo. Desde los años 80 vienen argumentando eso. Pero repetimos, y esto es importante que la población comprenda, los sistemas de pensiones solidarios desde su inicio se crearon sobre la base que el trabajador iba a hacer un aporte y que la diferencia la tenía que aportar el gobierno y el sector de la empresa privada. Jamás se pensó, jamás, ¿verdad? ¿Qué es lo que esta gente engaña? Jamás se pensó que el trabajador iba a cubrir sus pensiones. Mire, de hecho, los trabajadores han tenido que ceder posiciones y no es porque los trabajadores hayan estado de acuerdo, sino que se los ha impuesto esa clase oligárquica que ha estado dominando este país. Han aceptado pensiones inferiores a su salario obtenido al momento de su jubilación. Porque la ley de pensiones dice que usted se jubila con una base de 60%, ya desde el inicio. La ley de pensiones establece que las personas que se van a jubilar van a recibir menos de lo que están ganando en su último momento de trabajo. Entonces, eso es la cosa más absurda. Nosotros, desde el punto de vista de Frenadeso, siempre hemos insistido en que las personas deben jubilarse con su último salario y tener indexaciones de las pensiones, es decir, aumento de las pensiones basado en el costo de la vida. Porque usted termina de trabajar
sale del mercado, de lo que ellos llaman mercado de trabajo, porque para ellos todos son mercados, la gente, las personas son un mercado, usted deja de trabajar, pero usted sus necesidades siguen siendo las mismas y en muchos casos acrecentadas porque su salud se empieza a deteriorar y requiere toda una serie de otros gastos adicionales de salud y de atención médica, ¿verdad? Pero no, esta gente parte del principio de que usted tiene toda una vida trabajando y cuando se jubila tiene que vivir con menos de lo que usted estaba ganando el último periodo. Y eso nosotros lo que tenemos es que pelearlo, porque la gente debe jubilarse con su último salario. Entonces esta posición del CONEP realmente es sumamente atrasada, arcaica, ¿verdad? Que quiere plantearse que el objetivo del sistema de pensiones era que las personas se pagaran su pensión. Eso es totalmente falso. No, desde el inicio las pensiones se basaban en el hecho de que los trabajadores iban a poner una parte, que la diferencia la tenía que poner, no es que la debían poner, la tenía que poner el sector de la empresa privada y el gobierno. Y tanto el gobierno como el sector de la empresa privada, porque son una sola cosa, porque el gobierno responde a los intereses de estos sectores tradicionales arcaicos, quieren echarle la culpa de todo al trabajador. Entonces, esas explicaciones de las causales son totalmente falsas. No menciona para nada precisamente la propuesta que ellos hicieron en el año 2005, que separó la fuente de las pensiones, separaron los aportes de los cotizantes. Desde el 2008 no entra un solo cotizante al sistema de pensiones solidarios, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que usted hace? Que solo sale recursos, sale recursos. Si solo sale recursos, ¿qué es lo que va a ocurrir a la larga? Se van a agotar los recursos. Y estudios de los propios actuarios, tanto privados como de la Caja del Seguro Social, prueban que si se unen los dos sistemas, el solidario y el llamado pilar individual, si se unen el sistema con las reglas de ellos, que no son las reglas que nosotros estamos aceptando, porque, insisto, el principio de las pensiones es que el trabajador aporta una parte y la empresa privada y el gobierno tienen que cubrir la diferencia, ¿verdad? Así que ese cuento de que los trabajadores no aportan suficiente para pagar sus pensiones, ese es un cuento que ya hay que romperlo. Eso no puede seguirse argumentando. Entonces, si usted deja de que entren nuevos cotizantes al sistema, que fue lo que hizo la propuesta que hizo el CONEP en el año 2005 y que aprobó el gobierno, y lamentablemente sectores de trabajadores que hicieron un pacto de Gamboa y vendieron los intereses de los sectores de los trabajadores, porque eso también hay que decirlo. ¿Sí? Esa causal ellos para nada la mencionan. No mencionan para nada eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que proponen? Más pilares. O sea, una de las causas del problema que tiene actualmente el sistema de pensiones, una de esas causas, entonces lo que plantea el CONEP es agravar esa causa, porque lo que está planteando es hacer más pilares. Ahora está proponiendo 3 pilares, ¿verdad? Y lo que pretende es privatizar el sistema de pensiones, una cuestión que ya en América Latina y en otras partes del mundo se ha estado revirtiendo porque se ha probado que es un sistema terrible para los trabajadores. Y todavía miente flagrantemente cuando en su comunicado dice que están proponiendo pilares para que la gente tenga mejores pensiones. Mire, no hay ningún sistema privado de pensiones que las personas se jubilen mejor que con el sistema solidario. Y me estoy refiriendo a sectores de trabajadores que tienen bajos niveles de ingreso y hasta sectores que lleguen a la pensión máxima. Que repito, el planteamiento de Frenadeso es que todos nos jubilemos con nuestro último salario y que tengamos pensiones de acuerdo al incremento del costo de la vida. Los aumentos de las pensiones deben darse basados en el aumento del costo de la vida. Esa es la propuesta de Frenadeso. Pero lo que estoy señalando es que aún en las actuales circunstancias, el sistema solidario paga mejores pensiones
hasta la pensión máxima que ningún sistema privado. No hay un solo sistema privado, y eso lo digo categóricamente. No hay un solo sistema privado que pague mejores pensiones que un sistema solidario. Las únicas personas que pueden jubilarse más con mejores salarios, perdón, se pueden jubilar con mejores pensiones, son sectores de altos niveles de ingresos que tienen capacidad de ahorro, ¿verdad? Pero los trabajadores están tratando de sobrevivir con la miseria de salarios que le pagan los empresarios miembros del CONEP, ¿verdad? Y esos mismos sectores que pagan salarios de miseria a los trabajadores pretenden ahora todavía aún más hacer que los trabajadores reciban menos pensiones. Eso es inaceptable. Y por eso le digo que es vergonzoso, además, que sectores de los empresarios digan tantas falsedades y mentiras en un solo comunicado y presenten la imagen en el país como que son los preocupados por las pensiones de los panameños, cuando desde el año 2005 ellos estuvieron proponiendo eso. En el año 1981 es el primer informe que yo tengo del CONEP, donde ellos estaban planteando privatizar fondos de pensiones. Desde el año 1981. Eso ha sido una constante histórica del sector de la empresa privada representados por el CONEP en este país. Excelente, profesor. Y como un aporte, por ejemplo, en dirección a la juventud. La juventud, ¿qué debe saber la juventud? Porque por lo visto la juventud piensa que esto es una lucha de una edad para adelante, pero la juventud no entiende que también está metido en esa maraña de situación. ¿Qué podemos decir a la juventud frente a ese tema? Bueno, eso me permite profundizar en otro tema que tiene que ver con las causales del problema, que está referida al modelo económico que se ha estado llevando a Panamá. El CONEP no hace mención para nada. El CONEP menciona que ha habido una reducción de cotizantes, una disminución de cotizantes, pero esa disminución de cotizantes, según ellos, se debe a que hay menos nacimientos. Para nada dice que lo que pasa es que hay un modelo económico que cada vez genera menos empleos permanentes, produce cada vez más el empleo informal y empleo informal mal pagado. Todo el trabajo, todo el trabajador está mal pagado, tanto el trabajador de informal como el trabajador formal. Pero es un esquema económico que no genera empleo permanente y de buenos salarios. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación de los jóvenes? Que evidentemente los jóvenes cada vez tienen mayores dificultades de encontrar empleo. Pero esa causal no se debe a que hay jubilados que están trabajando como mucha gente, incluyendo los del CONEP, han estado queriendo argumentar, ¿verdad? No. Sí, el desempleo en este país ha estado creciendo. Si usted ve cuántos jubilados están trabajando, es una porción de los jubilados, lo que está trabajando. Usted saca a todos los jubilados de donde está de que trabajen, y eso no va a resolver el problema del desempleo y tampoco va a resolver el problema de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, el joven, ¿cuál es la circunstancia de los jóvenes? Que no logran visualizar. Miren, eso está vinculado incluso hasta por la circunstancia de madurez que tenemos nosotros a determinadas edades, ¿verdad? Pero no visualizan que el problema de la pensión no es un problema de largo plazo, ¿verdad? Ellos creen que no, si yo me voy a jubilar a los 62 años, no. Es que es posible que cuando usted llega a jubilarse, si seguimos aceptando estas tesis de estos sectores empresariales arcaicos, cuando ellos les toque jubilar van a estar en jubilación de 70 y 75 años. Es decir, no se van a poder siquiera jubilar si es que encuentran un trabajo que tenga más permanencia. Pero el sector arcaico del CONEP, ¿qué es lo que propone? Modificar el Código de Trabajo. Y la propuesta de modificar el Código de Trabajo es para producir menos estabilidad laboral y menos generación de empleo permanente.
Ellos le llaman movilidad laboral. Movilidad laboral para ellos es que se les permite en el Código de Trabajo hacer lo que les dé la gana con el trabajador. Entonces, con ese criterio de movilidad laboral, pueden despedir a los trabajadores. Esa norma la estableció Pérez Valladares en el año de 1995. También con el apoyo, lamentablemente, de sectores de los trabajadores, ¿verdad? Aquí solo un sector de los trabajadores se opuso, que fue el sector que hoy día aglutina con UCI, incluyendo el Suntrac, ¿verdad? Fueron los únicos que se opusieron a las modificaciones del año 2000, de 1995 que promovió Pérez Valladares. Y desde entonces se creó el supuesto empleo probatorio de 2 años. ¿Y qué hacen los empresarios? Cuando usted está por cumplir los 2 años, lo botan. Lo botan, ¿verdad? Y tiene que usted ver cómo hace para volver a encontrar otro trabajo. Es decir, la permanencia del trabajo se deterioró severamente en el año 1995. Y estos sectores del CONEP y sus asesores, ¿verdad? Dentro de ellos, Guillermo Chapman, el señor Roberto Brenes, su esposa, la señora Eleta, la que mandó a la gente a buscar agua al río, y todo el grupo en realidad de Indesa que dirige Chapman, él y su hijo, todos estos sectores están proponiendo es modificar el Código de Trabajo para permitir, ellos le llaman flexibilidad laboral. Pero la flexibilidad laboral para el empresario, y eso hay que tenerlo claro, es un código de trabajo que les permita a los empresarios hacer lo que les dé la gana con el trabajador. Y si hay un código de trabajo que les permite hacer eso, hombre, ¿qué esperanza tiene la juventud de poder tener un empleo regular por cierto tiempo y tener estabilidad laboral en una empresa o en una área? Y entonces, ¿a dónde lo quieren lanzar? Al trabajo informal. Hacen estos programas de emprendimiento, desarrollo del emprendimiento. Es decir, que las personas creen su propio negocio, que hagan su trabajador de cuenta propia, sean trabajadores de cuenta propia, el trabajo informal. Eso es lo más lamentable, que se incentiva institucionalmente, porque es una institución, el gobierno, que responde a estos intereses del sector privado. Entonces nosotros quisiéramos que el sector de la juventud comprendiera que esta lucha, el que se incorporen a esta lucha es obligante y necesaria, porque nosotros, como por edad, ya es poco tiempo lo que tenemos para seguir sufriendo estas circunstancias de pensiones en esta vida. Pero lo que viene cada vez es peor. En el año 2005 nosotros probamos que con un sistema privado de pensiones al estilo del Pilar que hoy día existe, las personas terminan jubilándose con el 40% de su salario. Con el sistema solidario, lo mínimo que usted se jubile es con el 60%. Las propuestas del CONEP van en la dirección de reducir las pensiones para que la gente se vea obligada a trabajar más tiempo y reciban menos pensiones, porque no quieren hacer el aporte que corresponde al sector de la empresa privada. Y el gobierno tampoco quiere hacer ese aporte. Y los directivos de la Caja del Seguro Social, el señor Lao y toda una serie de administrativos que han hecho un desastre de la Caja del Seguro Social, han estado deshaciéndose de los activos de la Caja del Seguro Social, vendiendo los bonos, vendiendo los activos, para que no obligara al gobierno que sea el responsable de cubrir las pensiones. Quien tomó la decisión de privatizar el sistema de pensiones, de que eran los 2 pilares, en el año 2005 fue el gobierno. Y la propuesta provino del sector de la empresa privada, el CONEP. El CONEP, el señor Dino Mon, lo digo con nombre propio, el señor Dino Mon, que fue el representante en la mesa de invalidez, vejez y muerto por parte del CONEP, fue el que propuso esto de la privatización.
en nombre del CONEP, porque la propuesta fue encabezada con el logo del CONEP, la propuesta que él presentó, que nosotros todavía la tenemos de archivo. Entonces, esa circunstancia no la dice el CONEP, de su responsabilidad histórica, conjuntamente con el gobierno. Entonces, ¿quién ha creado el sistema, la situación hoy día de que las pensiones sean, los fondos de pensiones del sistema de pilares solidarios se ha estado agotando? El gobierno y el sector de la empresa privada. ¿Quién es el que tiene que cubrir eso? El gobierno y el sector de la empresa privada. ¿Qué ha estado haciendo Lao y su mal llamado equipo, administración, el señor Bustamante? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Bustamante ha sido un funcionario que ha estado promoviendo precisamente esta privatización y vendiendo los activos de la Caja del Seguro Social, como buen funcionario de un banco realmente terrible en América Latina, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que se ha confabulado con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para impulsar reformas en América Latina. Entonces, ese señor, ¿qué han hecho? Deshaciéndose de los activos de los que son de todos los asegurados. Son de todos los asegurados. Y han estado vendiendo los activos para pagar las pensiones porque no le quieren exigir al gobierno. Por supuesto, ellos están allí para defender los intereses del gobierno y del sector de la empresa privada. Ellos están allí no para defender los intereses de los asegurados, que es lo que nosotros tenemos que estar exigiendo. Toda esa gente debía estar renunciando. Y nosotros les exigimos la renuncia a esa gente. ¿Me entiendes? Porque son confabuladores en contra de los intereses del pueblo panameño. Entonces, lamentablemente, si la juventud no comprende que esto no es un problema de largo plazo, ¿me entiendes? Que el largo plazo se compone de cortitos plazos y que cuando ellos lleguen a jubilarse, si esperan hacer la lucha cuando lleguen a jubilarse, ya la lucha ya está perdida. Se tienen que incorporar desde ahora, comprender que pelear las pensiones de hoy es pelear las pensiones del futuro. Eso es lo que tiene. Y promover un cambio del modelo económico, que es la raíz de todo el problema. Y recuperar ese principio histórico de las pensiones. Esto hay que recuperarlo. Las pensiones se crearon sobre la base de que el trabajador iba a hacer un aporte, el empresario tenía que hacer el otro aporte y el gobierno tenía que hacer el otro aporte. Pero no que el trabajador iba a cubrir sus pensiones. Jamás ese fue el propósito. Y la causa de los problemas que ocasionan las reducciones de pensión y los problemas de los fondos del programa Invalidez y Vejez y Muerte se deben a los bajos aportes que tiene el sector privado y los bajos aportes que tiene el gobierno. Porque no se le puede pedir más aporte al sector de los trabajadores si lo que ganan son miseria, con lo que ganan no permiten pagar sus necesidades esenciales, no les alcanza a pagar sus necesidades esenciales. El 45% de la población tiene salarios inferiores a 700 balboas. ¿Me explico? Las pensiones de 400 balboas, el 50% de los pensionados reciben pensiones inferiores a 400 balboas, por favor. ¿Cómo nosotros podemos decir que esa es la gente que es causante del problema de la Caja del Seguro Social? Así de cínico es el comunicado de CONEP, ¿verdad? Y ojalá los jóvenes comprendan esto y se incorporen a esta lucha para hacer que el gobierno y el sector de la empresa privada cumpla con su responsabilidad. Hay que unificar el sistema de pensiones, hacer un único pilar, el sistema solidario. El sector del gobierno tiene que aumentar su participación y el sector privado tiene que aumentar su participación. El sector de los trabajadores no puede aceptar ningún aumento de cuotas ni edad de jubilación. ¿Me explico por qué? Porque ya no tiene con qué aportar más. Los salarios que le paga de miseria a esos trabajadores, esos empresarios del CONEP, esos salarios de miseria no le permiten pagar más cuotas al Seguro Social. Y eso es importante que la juventud lo comprenda. Y ojalá eso pueda ser posible. Frenadeso Noticias.